El oncenio de Leguía, aquel periodo de la historia del Perú que tuvo como figura central al presidente Augusto de Leguía, tuvo como antecedente a la República Aristocrática, aquel periodo donde gobernaba la oligarquía, las 40 familias más poderosas del país, como los Prado, los Candamo, etc., que basaban su poder en la agricultura de agroexportación y que tuvo como escenario mundial a la Primera Guerra Mundial. Un Perú donde se excluía a las mayorías fue el escenario de la aparición de Leguía, tratando de reformar todo para supuestamente convertir al país en uno de corte capitalista, apoyando a la industria y las finanzas, con lo cual se empezó a pedir grandes préstamos a Norteamérica. Este gobierno fue un gobierno populista, que daba beneficios a las masas populares no para solucionar sus problemas, sino para calmar únicamente las protestas. Con la aparición del capitalismo y para atraer a la inversión extranjera, se empieza a transformar Lima para hacerla una ciudad moderna, haciéndose obras públicas, construyéndose palacios como por ejemplo el Palacio de Justicia y el Palacio de Gobierno. Además, se empiezan a importar los primeros autos, entre muchas cosas más. Sin embargo, a los que no simpatizaban con el gobierno se les expulsaba, como fue el caso de Aya de la Torre y de Mariátegui, por lo que fue una dictadura. Entonces, este gobierno es definido como una dictadura cuyo supuesto objetivo fue modernizar al Perú para atraer al capital extranjero y vincularse al capitalismo norteamericano en el contexto mundial de la post-Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se alza como primera potencia y aparece la Unión Soviética. En lo económico, el objetivo fue el desarrollo de las actividades capitalistas en el Perú, como la industria, las finanzas o el comercio. Por ello, se recurre a préstamos externos en los bancos comerciales de Norteamérica, los cuales se hicieron grandes y recurrentes, y ante la duda de si el Perú podía pagar estos préstamos, Estados Unidos envió al economista William Cumberland a visitar al Perú. Este economista se dio cuenta que el Perú no podía pagar, entonces impuso algunos requisitos para que se sigan dando préstamos, ante lo cual Leguía tuvo que entregar a Norteamérica el control de las aduanas. Además, crea el Banco Central de Reserva para regular la moneda y sienta en la presidencia de este banco a Cumberland, entregando de esta manera la economía peruana a manos estadounidenses. De esta manera se adquirieron más préstamos que se gastaron en obras públicas rápidamente, como palacios, avenidas y plazas, usando como pretexto las celebraciones de los 100 años de la independencia, pero en realidad esto fue para atraer al capital extranjero. Leguía se dio cuenta que para completar su proyecto necesitaba quedarse bastante tiempo en el poder, y para ello necesitaba votos. Como la mayoría de votos estaba en la clase media, Leguía se esforzó por satisfacer las necesidades de este sector construyéndose casas y dándoles trabajos. Es así que hacen nuevos distritos en la ciudad de Lima, para exclusivamente la clase media. Además, para tener a raya la oligarquía, se construyeron grandes canales de irrigación para controlar su actividad de agricultura de exportación. Sin embargo, estos canales de irrigación ni siquiera pudieron ser terminados. Sin embargo, los grandes beneficiados de estas medidas económicas en realidad fueron las empresas norteamericanas, que a cambio de los préstamos, Leguía les entregó el control de las principales materias primas. Podemos citar a la Cerro de Pasco Company, que controlaba el cobre y que fue exonerada de varios impuestos, con lo cual construyeron la refinería de La Oroya. Además, la más beneficiada fue la International Petroleum Company, que a través del laudo de París se le entregó la propiedad de la hacienda de Talara y se le exoneró prácticamente de todos los impuestos, haciendo y convirtiéndose esta hacienda prácticamente en un enclave estadounidense en el Perú. En el aspecto social, Leguía quería controlar a todas las clases sociales, la clase alta, la clase media y a la clase baja. La clase alta estaba conformada por la oligarquía, además estaba conformada por los gamonales y por la burguesía. Este último sector fue el más apoyado. A la clase alta la controló con la famosa Ley de Aguas, que establecía que los riegos de los ríos los controlaba el Estado, amenazando los cultivos de los oligarcas.
Para dominar a los gamonales, primero tenía que llegar hasta ellos, es decir, el Estado tenía que llegar a las provincias más lejanas, por lo que se empezaron a construir grandes carreteras a consecuencia de este objetivo. Sin embargo, con la burguesía fueron más benévolos, así que los apoyaron, porque Leguía quería que este grupo crezca. La clase media estaba conformada por los profesionales que conformaban la mayor cantidad de votos, ya que en ese tiempo solo podían votar los que sabían leer y escribir, excluyéndose de esta manera la clase baja. Para controlar a los profesionales que conformaban la clase media, aparte de darles una buena casa, también les daban un buen trabajo, por lo que fueron incorporados a la burocracia estatal, dándoseles trabajos en los ministerios, en el Congreso, en el Palacio de Gobierno, etc. Por último, la clase baja estaba conformada por los obreros y para controlarlos, Leguía ratifica su derecho a las 8 horas de trabajo. Asimismo, para controlar las protestas de los campesinos por los abusos de los gamonales que les quitaban sus tierras, Leguía empezó a legalizar las propiedades comunales, las comunidades indígenas. Incluso les dio un día festivo, el antes llamado Día del Indio. Sin embargo, Leguía dio una ley que más bien perjudicaba a las clases bajas, la famosa ley de la conscripción vial, por medio de la cual se ordenaba el trabajo gratuito de los peruanos varones en la construcción de carreteras por 2 semanas al año. Ahora bien, en el aspecto político, el objetivo principal de Leguía era controlar los poderes del Estado. A los que se oponían al gobierno, Leguía los votaba. Uno de los primeros expulsados fue el expresidente José Pardo, integrante y líder de la oligarquía, por lo que al oncenio se le llamó la Patria Nueva, es decir, un Perú o una patria antioligárquica, manifestándose en medidas contra la oligarquía como los ataques al periódico El Comercio. Asimismo, Leguía sacó su propia constitución, la Constitución Peruana de 1920, en donde se legalizaban las tierras a los indígenas, así como aumentaba el periodo presidencial a 5 años de gobierno. En el oncenio, además, apareció el primer partido de clase media y de las masas populares, el famoso Partido Aprista Peruano. Además, surgió el Partido Socialista del Perú de Obreros y Campesinos. En cuanto al Partido Aprista, su líder fue Víctor Raúl Haya de la Torre, quien fue expulsado a México, llegando en la época de la Revolución Mexicana, que le dio nuevas ideas, las cuales quiso aplicarlas en el Perú, por lo que fundó el APRA, no en el Perú, sino en México. Haya de la Torre proponía medidas un tanto radicales, como la reforma agraria para que se entregaran las tierras de los hacendados a los campesinos y la nacionalización de las empresas extranjeras. Haya proponía que quien fuera adelante en estas reformas fuera la clase media. En cuanto al Partido Socialista, su líder fue el famoso José Carlos Mariátegui. Al tener una discapacidad física, Mariátegui se dedicó a leer, desarrollando una gran capacidad crítica y como trabajaba en el diario La Razón, se dedicaba continuamente a criticar al gobierno de Leguía. Mariátegui fue expulsado de Italia y ahí se afilió al Partido Comunista Italiano, estando cerca de las ideas de la Unión Soviética. La propuesta de Mariátegui era realizar una revolución socialista, siendo esta dirigida por los obreros y los campesinos. Incluso para organizar a los obreros se fundó una alianza de sindicatos, conocida como la CGTP. En el oncenio se produjeron problemas limítrofes con otros países vecinos del Perú. Estos problemas se resolvieron de manera negativa, lamentablemente para el Perú. Uno de ellos fue el problema con Colombia, con quien se firmó el Tratado Salomón Lozano, en donde se decide entregar el trapecio amazónico a Colombia. También se decidió resolver el problema con Chile a través del Tratado Radagamio-Figueroa. A Colombia se le entregó la franja comprendida entre el río Caquetá y el río Putumayo, pero además se le entregó el llamado trapecio amazónico, territorio que fue entregado más bien como parte de pago de Estados Unidos a Colombia, puesto que para construir el Canal de Panamá, Estados Unidos tuvo que arrebatar Panamá a Colombia,
y para resarcirle, Estados Unidos ordena a Perú entregar el trapecio amazónico a Colombia, aprovechando que Perú estaba demasiado endeudado. El problema con Chile supuestamente se iba a resolver con un plebiscito, que se realizaría después de 10 años del Tratado de Ancón. Sin embargo, pasó muchísimo tiempo más y el plebiscito nunca se realizó, porque Chile se oponía debido a que Tacna y Arica estaban llenos de peruanos. Al haber bastante tensión por ello, Leguía decidió entregar Arica a Chile y dejar Tacna para el Perú, perjudicándose el desarrollo del sur, ya que Arica es prácticamente el puerto de Tacna. El gobierno de Leguía era poderoso gracias al dinero de Estados Unidos, pero cuando este dinero se acaba, el gobierno de Leguía también se acaba y cae. Y eso fue lo que sucedió. Con el famoso crack de 1929 se dio la crisis más grande del capitalismo, lo que generó la quiebra de industrias, pero sobre todo de los bancos que le prestaban dinero a Latinoamérica y Europa. En el Perú, se detuvo el préstamo de dinero y el gobierno cae. Las obras públicas cesaron como consecuencia de la falta de préstamos, lo que generó que muchos obreros se quedaran sin trabajo. No había dinero para pagarle a la burocracia estatal, generándose protestas encabezadas por el APRA y el Partido Socialista. Al quebrar la industria de Norteamérica, las materias primas del Perú ya no se vendían y no ingresaba dinero para el Estado, y todos culpaban a una sola persona, a Leguía. El gobierno de Leguía se convirtió en un gobierno débil, por lo que la oligarquía organizó un golpe de Estado en Arequipa. Un militar aliado a los oligarcas dirigió este golpe de Estado. Este militar era Luis Miguel Sánchez Cerro, que se convertiría en el próximo presidente del Perú.